Pues damos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de comprenderla, de amarla, de entenderla. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos revele más la verdad de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos, el propósito de Dios para nuestra vida. Y Espíritu Santo, somos materia dispuesta para ti y aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar a dar como todos, nomás que quiero saber, 11:59, porque tengo que acabar en menos de una hora por el tema está bien, sí. Gracias, Alex. Acuérdense que Romanos va dirigido a los cristianos que están en Roma, vaya la redundancia, si no, diría como los regiomontanos, ¿verdad? Los regiomontanos, pero la idea es, la carta que va dirigida a los romanos va a dos tipos de romanos: los gentiles, que eran cristianos que eran gentiles, y cristianos que eran judíos. ¿Qué significa eso? Que los dos son cristianos, simplemente unos eran judíos que creían en Jehová y los otros creían en todo tipo de dioses, o algunos eran ateos, agnósticos, lo que usted guste y mande, y estos se habían convertido al cristianismo. Pero había un problema que no entendían muy bien, porque en ese entonces no tenían Biblia, acuérdense, se estaba escribiendo la Biblia, estaba escribiendo todo. A veces pensamos que, oye, pues estos muchachos están, pues si uno aquí lo entiende, ¿verdad? Sí, pero tú y yo tenemos la Biblia, tenemos recursos, muchos, ellos exactamente, acordeón, y abres por todos lados, por Instagram, Facebook, y ves algunos buenos predicadores y maestros que te ayudan con la palabra de Dios, ¿verdad? En aquel entonces, Alex, explícame la palabra de Dios, pues era recorrer 30 minutos a pie, un burro, lo que usted guste y mande, y ahí van, y pues bueno, entonces aquí Pablo le está diciendo algo bien sencillo. Empieza con el capítulo 1 y le dice que el ser humano es culpable y tiene una culpabilidad, y que necesita él ser perdonado de su pecado, porque no hay hombre justo, ni inclusive aquellos hombres que viven apartados en las aldeas de Timbuktu, es decir, en una isla abandonada. No por no tener la posibilidad del evangelio no significa que son salvos, no. Dice que Dios, por medio de la naturaleza, se revela a ellos. Es decir, hay personas aborígenes que están en una isla, y que pueden estar en una isla, y ellos no saben nada de Jesucristo. Pero al momento de ellos de entender por la naturaleza que Dios existe, ellos quieren, amén, gloria a Dios. Mira, ya hay un chiquillo. Pásele. Dale la silla, Alex, por favor. Costado. Gloria a Dios. Entonces, esto es un resumen. En el capítulo 1 dice que todo el ser humano es que no tiene razón alguna de no creer en Dios, que inclusive aquellas personas que viven en islas lejanas pueden ver por la naturaleza que Dios existe. Es decir, una persona puede ver que el cielo es tan bonito y que hay un proceso de riega en donde la evaporización sube el vapor, sube las nubes tiran el agua, fermenta el piso, lo hace producir semilla, y esa semilla nos da pan, elote, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Semilla para comer. Entonces te das cuenta que hay un diseño. Lo mismo dice que aquellas personas que pueden estudiar el cuerpo humano se pueden dar cuenta que el cuerpo humano es una perfecta máquina. Es decir, esta semana estaba viendo que nuestro parte, no sé cómo llamarle esta parte, pero la parte de la garganta donde pasa todo, no la comida, sino el habla, está hecho que los micrófonos tienen el mismo forma de nuestro, ¿qué se puede decir? De nuestro parte donde lo que hablamos, está hecho de la misma forma de los micrófonos. Entonces la tecnología copió el diseño de Dios. Eso quiere decir que uno puede entender por la naturaleza que Dios creó, que Dios existe y que hay un Dios. Bueno, eso es lo que le está diciendo el capítulo 1. No hay nadie que no pueda entender que existe un Dios, pero todos son culpables. No hay ninguno, porque todos pecamos. Y lea el capítulo 28, el versículo 1, versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Injusticia significa todo lo que no sea de Dios.
Estamos en Romanos capítulo 1, pero vamos a empezar ahorita el capítulo 9 final. Dice, la fornicación, perversidad, avaricia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Dije, ¿quién es ese de pelo negro? Es que tenía el pelo pelirrojo. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, naturales, desleales, sin afectos, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Usted practicaba esas cosas? ¿Usted fue desobediente a los padres? Yo sí. Y le puedo añadir, de las 20 cosas que están ahí, yo creo que en una o dos no caí, pero en todas las demás sí caí. Entonces te dice que el hombre es pecador. El capítulo 2 te dice que Dios va a traer juicio y que va a ser un juicio. Y por eso el hombre necesita arrepentirse de ese pecado. Después, en el capítulo 3, nos dice que no hay, vea lo que dice el versículo del capítulo 3, el versículo 20. Perdón, el versículo 23 del capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano que merezca la gloria de Dios. Ningún ser humano. Porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y esto es lo que le está diciendo Pablo. Les expliqué en el capítulo 1 que todo hombre es pecador. Aquí están los pecados. En el capítulo 2 le estoy diciendo que viene un juicio de Dios. En el capítulo 3 le estoy diciendo que no hay ninguno justo. O sea, no te creas tú bueno, ni por todas las obras, ni porque tu abuelita es la más dulce de todas las abuelitas y siempre es buena. Ella ha pecado y necesita un salvador. Es lo que está diciendo ahí. En el capítulo 4 empieza a decir que Dios trajo salvación, pero es por medio de la fe. Vuelvo a repetir, ¿qué es la fe? Fe es creer que la palabra de Dios es verdad. Y Dios está diciendo toda la Biblia, si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que iba a venir Jesucristo. Y que Jesucristo iba a morir por nosotros, resucitar por nosotros y llevarnos al cielo. Todo el mensaje de la Biblia es una carta de amor de Dios para ti, para decirte que tú no mereces el cielo, que tú no mereces la gloria, pero yo te amo, y si tú crees en mi Hijo Jesucristo y vives para Él, la gloria es tuya. Mi gloria la comparto contigo. Sube a mi gloria donde yo estoy. Y nos hizo sentar con Dios. Todas las personas que hemos creído en Cristo Jesús, estamos dentro de su gloria. No porque tú y yo seamos algo, sino porque Él ve a Jesucristo que pagó el precio. Y dice la Biblia que ¿en quién estamos? En Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? No es por nada que tú hagas, es porque estamos en Cristo. Cuando yo me metí en Cristo fue porque le dije, Señor, ya no quiero vivir mi manera de vivir, porque he reconocido que mi manera de vivir era lo que decían todos los pecados y hacía todo lo malo. Y al hacer todo lo malo, yo estoy separado de tu gloria. Necesito un Salvador. Señor, quiero no hacer lo correcto. Es más, no quiero ni hacer lo bueno. Quiero conocer a Jesús y que Jesús viva en mí. Flojito y cooperando. ¿Ah? Que Jesús me diga qué hacer y yo nomás flojito y cooperando. Exacto, manso y humilde. Señor, no quiero. Pero dije flojito y cooperando, entonces lo voy a hacer. ¿Ah? Y uno va y lo hace. Señor, yo no quiero darle mi dinero a una persona en la calle. Señor, yo no quiero hacer esto. Señor, yo no quiero orar. Señor, yo no quiero dejar el vicio que tengo o esto que el otro. Pero es más grande mi amor por ti. Y la Biblia dice que esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es creer que Dios existe. Dice la Biblia que los demonios creen que Dios existe. Y tiemblan, pero no obedecen la palabra de Dios. La verdadera fe no es creer que Dios existe. La verdadera fe es creer que Dios existe y que Él demanda algo de nosotros, que es bien sencillo, que es estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Dame tu voluntad, flojito y cooperando. Es decir, humíllate delante de mí, entrégame todo lo que tienes
y déjame trabajar con tu vida. Y eso es lo que le está diciendo el capítulo 4. En el capítulo le está diciendo, hay una salvación por fe, que todo el que crea, ¿ok? Y todo el capítulo 4 se basa en eso. Y luego el capítulo 5 les dice, ustedes que ya aceptaron a Cristo Jesús, pueden entender dos cosas. Uno, fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, antes el ser humano sin Cristo no tiene paz con Dios. Por eso la persona se siente intranquila, porque no tiene a la paz dentro de él. Acá están los demás niños, Bueno, todos. Entonces, cuando usted acepta a Cristo Jesús en su corazón, usted tiene la paz de Dios dentro de usted. Y hay algo que le dice, tranquilo, eres hijo mío. Porque la Biblia dice en Juan 1 que todo el que recibió a Cristo Jesús, Dios le dio el derecho a ser hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tengo paz con Dios porque soy hijo de Dios. No por lo que yo haga. Es más, ahorita puedo hacer algo malo y no dejo de ser hijo de Dios. Si yo hago algo malo ahorita, yo le pido perdón a Dios. Si yo verdaderamente estoy arrepentido de lo que hice, no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Me alejo. Pero el que yo haya fallado no significa que no sea hijo de Dios. Porque la vida del cristiano no es que no fallemos. La vida del cristiano es que sigamos adelante, pero en el error que caímos, alejarnos de ese error lo más pronto posible. Porque si caigo hoy, la próxima semana y luego el próximo mes, no me estoy alejando, ¿cierto? Estoy cometiendo los mismos errores. Eso significa que no he creído. ¿Ok? Y eso es lo que dice Dios. Y luego en el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo bien sencillo. Que yo ahora puedo obedecer a Dios porque todo el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón para amar de la manera que Dios ama. Es decir, yo quiero seguir haciendo lo malo, pero ahora amo lo que Dios ama. Y amo a Dios. Y por amor a Dios, aunque yo quiera hacer lo malo, ahora tengo no parte del amor de Dios, todo el amor de Dios en mi corazón para obedecer a Dios de la manera que Él demanda y amar de esa manera. Y luego en el versículo 6, el capítulo 6, ya nos dice, bueno, si esto es verdad, tú tienes que morir al pecado. Es decir, el pecado no puede reinar en tu vida. Fíjese lo que dice el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, si yo sigo practicando el pecado, lo que me va a pagar es la muerte. Así como usted trabaja todo el día, si le digo, vente aquí a trabajar todo el día y te voy a dar 1,000 pesos por el día. Usted va a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo que sea. Va a decir, págame, Adrián, y yo te voy a dar tu pago, tus 1,000 pesos. Así es, todo el que sigue practicando el pecado, al final de su vida, es la muerte. No la muerte física, es la separación de la eternidad fuera de Dios. Pero también dice que aquellos que practican, que la dádiva es el regalo inmerecido, es un regalo que Dios te dio. No tienes que hacer nada más que aceptar ese regalo por fe y vivir y dejar que Cristo viva en ti y tú dejarlo vivir a Él. Y si yo acepto eso, fíjate lo que dice, es la vida eterna con Dios. Entonces, termino las 8 horas laborales, Señor, mi paga, y te va a decir, pasa el gozo de tu Señor en el cielo. Por eso tenemos la aseguranza, tú y yo, de que el día de paga va a venir con Cristo, si practicamos la vida, dejamos vivir a Cristo nosotros. Amén. El capítulo 7 habla un poquito acerca de el pecado que mora en nosotros. Bueno, ahí lo pone como el pecado que mora en nosotros. Eso es un título, pero en realidad no viene nada que el pecado mora en nosotros. En realidad lo que tiene que ver es lo que muchas personas se confunden con las dos naturalezas, pero no tenemos dos naturalezas. Lo que tenemos es un hombre, una mente no renovado y un cuerpo que está acostumbrado a hacer lo malo, ¿verdad? Si yo a mi cuerpo le doy algo que le gusta, lo quiere hacer. Mi mente, que sigue no renovada, pues sigue haciendo lo malo. ¿Ok? El capítulo 8 nos dice, pero no te preocupes porque tienes una mente que no ha cambiado, tienes también un cuerpo que está acostumbrado a lo malo, pero déjame decirte una gran verdad que a lo mejor tú no conoces. Vive en el Espíritu, con E mayúscula. Es decir, ten comunión con el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo viva en ti y cambie tu vida, y cuando tú vas dejando el Espíritu Santo, eres más que vencedor.
Y fíjate lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, no hay pecado, no hay demonio, por más grande y tentación que venga a tu vida, que te pueda separar del amor de Dios. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Es decir, las cosas difíciles que vienen a tu vida, no. La angustia, todo aquello que yo pueda sentir angustia porque soy humano, no. La persecución porque, ¿cuántos se dieron cuenta en la noticia que mataron otra vez a no sé cuántos cristianos hoy en Pakistán y en no sé dónde, esta semana? 20 cortaron cabezas y en otro lugar los incendiaron. Usted y yo no hemos resistido, no hemos sido perseguidos todavía hasta la muerte, pero vamos a ser perseguidos de diferentes maneras. Muchas veces nos persiguen por cómo crees en eso, hombre, cómo esto, aquello, lo otro. Amén. Dice, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez. ¿Se da cuenta? Las necesidades. Jesucristo nos dijo, no te preocupes por lo que vas a comer, ni por lo que vas a beber, ni cómo te vas a vestir. Y aquí está diciendo Pablo, por eso no nos debemos de preocuparnos. Porque aunque pasemos por desnudez y por hambre, Dios no nos va a dejar solos. Y Él prometió en Mateo 6:33 que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será por añadidura. Entonces, se está dando cuenta, y lo dice ahí, que nos desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti, por causa de Jesús, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta qué hermoso? Cuando yo le rindo mi vida a Cristo Jesús, no hay demonio, es más, ni Satanás mismo me puede separar del amor de Dios. Ni la tentación más grande, ni el demonio más fuerte puede. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús si yo vivo en Cristo, pero tengo que vivir en Cristo. Es ahí donde muchas personas se confunden. Muchas personas van a la iglesia y no están en Cristo. Y piensan las personas que pueden resistir todo eso. Y la Biblia no nos dice que eso. La Biblia nos dice que cuando estamos en Cristo, podemos resistir eso porque Cristo está en nosotros. Amén. Y luego el capítulo 9 nos habla de una elección. Nos habla que toda la humanidad ha sido elegida para venir a Cristo Jesús, pero no toda la humanidad quiere venir a Cristo Jesús. ¿Ok? Y ahí vamos a empezar en el capítulo 9, versículo 30, por favor. Vamos a empezar en el capítulo 9, versículo 30. Y dice ahí, ¿ya llegaron todos? 9:30. Ahí va. El capítulo 10 es uno de mis versículos favoritos, pero vamos a acabar la parte final del 9. Dice, el título de mi Biblia dice, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Primero lo voy a explicar en contexto y después lo voy a explicar en el modo actual. En contexto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Israel era el pueblo elegido de Dios para venir a Cristo Jesús, pero ellos, para la salvación con Dios, pero ellos dijeron a Dios, Dios, heme aquí mis obras. Ellos venían, mira lo que yo he hecho un trabajo ejemplar. Yo, el día de reposo, no muevo ni un dedo. Y Jesucristo dijo, ¿es lícito sanar el día de reposo? Y a Jesucristo lo querían crucificar por sanar en el día de reposo. Entonces, dijo, y dice, los israelitas se inventaron ley sobre ley, sobre ley, sobre ley, para ellos sentirse de que, mira, yo soy digno de lo que Dios tiene, ¿ok? Y los gentiles, que es la gente sin Dios, no hacía nada. Y está diciendo Pablo que como los gentiles que no buscaban a Dios, se abrió la puerta de salvación para ellos porque creyeron en Jesús. Y los judíos, que todo lo que tenían era, mira mis obras, mira todo lo que he hecho, mira todo lo bueno, he seguido tu ley, todo esto y que el otro, pero no creyeron en Cristo.
Es decir, se perdieron de lo más importante. Y el versículo 33, y es lo que, ahora hablando en contexto para nuestras vidas, no para el contexto de lo que está ahí. Muchas personas van a la iglesia. Y como muchas personas van a la iglesia, no van a buscar a Cristo. Muchas personas van a buscar sus propias necesidades. Cuando tú vas a buscar tus propias necesidades en la iglesia, tú no estás buscando a Cristo. Tú no tienes a Cristo. Cuando yo voy a una iglesia, o cuando va una persona más bien a una iglesia, Señor, restaura mi matrimonio, Señor esto, Señor aquello, ayúdame en mis finanzas, esto y que lo otro. Yo no estoy buscando a Cristo, sinceramente. Yo estoy buscando que algo. Pero cuando yo busco a Cristo y le digo, Señor, aquí está mi vida, lo único que tengo es mi vida, aquí está, trabaja en ella, y tú vas a componer todo lo demás. Cuando yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a caminar en ella, yo estoy creyendo en Cristo. Yo voy a la iglesia a buscar a Cristo. Yo estoy buscando a Cristo por conocerle más y dejar que Cristo viva dentro de mí y me cambie, me cambie. Y la Biblia dice que todo lo demás viene por añadidura. Y cuando yo empiezo a leer la Biblia, Él me dice, también estoy interesado en tu familia. Entonces yo le empiezo a pedir por mi familia. No es que no le pidamos por nuestra familia. Yo no busco a Cristo para que restaure mi familia, para que la cambie. Yo busco a Cristo para que me cambie a mí, para que Cristo haga algo en mi vida personal. Y una vez que yo tengo esa relación con Él, entonces yo entiendo algo muy sencillo, que Cristo quiere ayudarme en todas las áreas de mi vida. Amén. Dice ahí, versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en Él no será avergonzado. Él está hablando de Cristo Jesús. Sión significa la iglesia. Pero Sión para los judíos que no habían creído en Jesucristo significa un lugar, ¿ok? Entonces dice, yo pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída. Jesucristo es la piedra. Y dice, el que creyera en Él. ¿Se da cuenta que no está hablando de una piedra? Porque dice el que creyera en Él. ¿Se está dando cuenta? Está hablando de Cristo. Primero habla de una roca y luego habla de Él, que está haciendo la simbología entre Cristo la roca, Cristo una iglesia, Cristo la iglesia, el centro de la roca de todo, Cristo la roca principal de la iglesia, está diciendo ahí, de la salvación. Y lo dice que todo el que creyera en Él no será avergonzado. Eso significa para dos cosas. ¿Qué significa? Significa que cuando yo creo en Cristo Jesús de corazón, yo tengo la salvación asegurada, y el día que muera, yo no voy a ser avergonzado. Yo voy a estar con mi Padre Dios. Si usted también ha creído en Cristo Jesús, el día que usted muera va a estar con Dios. Por más que le digan, ¿y si mueres y no pasa nada? ¿Y si mueres y si Dios no te lleva? Y mira toda la vida que viviste para Dios, cuando pudiste darle vuelo de la hacha. No, yo creo en Cristo porque no seré avergonzado. Por eso. También lo podemos tomar para nuestra vida personal. Cualquier problema que tú tengas, cualquier situación que tú tengas, no vas a ser avergonzado nada si tú crees la palabra de Dios, si tú crees en Él. Capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo era un judío que se había convertido al cristianismo, y por eso les dice, yo quiero que los judíos conozcan la salvación en Cristo Jesús. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o al conocimiento. Pablo era una persona celosa de la palabra de Dios y de las tradiciones judías. Pablo era una persona tan celosa, pero no tenía conocimiento en su entender. Es decir, Pablo conocía la palabra de principio a fin, pero no conocía a Cristo. Y Pablo empezó a matar cristianos. El mismo hombre que está escribiendo esta palabra empezó a perseguir cristianos, empezó a matarlos, empezó a matar familias enteras y empezó a matar todo el mundo. ¿Saben por qué? Por el hecho de seguir a Cristo. Cuando Dios toca el corazón de él y cambia la vida de él, él tiene un encuentro con Cristo. Y él empieza a predicar de Cristo. Y les empieza a hablar de Cristo a las personas. Y cuando él tiene ese encuentro con Cristo, su vida cambió. Y dijo, todo el conocimiento que yo tenía antes es desechable por conocer a Cristo.
Quisiera que los israelitas, que tienen tanto conocimiento, o bueno, los judíos, que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios, quisiera que vinieran a Cristo, que lo conocieran. Hoy en día pasa eso con la iglesia. La mayoría, el 50%, siempre los he dicho, de las personas que van a una iglesia pueden tener conocimiento, pero no pueden conocer a Cristo. La mayoría de las personas que van a una iglesia no tienen a Cristo en sus corazones. He visto que muchos templos no llevan Biblias y nada más van a cantar. Es correcto, por eso hay muchos lugares donde tú vas y te pone el pastor 3 versículos en la pantalla. Hay que diferenciar entre conferencias cristianas y predicaciones cristianas. ¿Cuál es la diferencia? Una conferencia es, vamos a hacer un taller para cómo ser cristianos en el trabajo, ¿verdad? Cómo ser mejor papá. Eso yo siempre les digo, son conferencias y cosas que se llevan aparte de la iglesia, donde se trae una persona especialista en esos temas para que nos dé información, y esa es una conferencia, ¿verdad? De la persona que ha investigado por 20, 30 años, bíblicamente, con su vida, cómo ser el papá cristiano que Dios demanda, cómo ser el etcétera, 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 en los negocios, etcétera, etcétera. Esos son temas que no son dentro de una congregación como reunión de unidad, sino son temas alternos. Cuando tú vienes a una predicación o enseñanza un domingo, tú juntas al cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús no es cuerpo si no están en Cristo. ¿Ok? Es decir, en una iglesia hoy en día, el 50% es de Cristo y el otro 50% no es de Cristo. El 50% vive una vida que Dios demanda, el otro 50% vive la vida que ellos quieren vivir. Pero se les hace bonito ir a la iglesia, levantar las manos, orar. Y Dios te dice, yo no estoy ahí. Dios le dijo a Oseas, quiten las manos. Estoy hastiado de que ustedes vengan y me canten y me alaben cuando no hacen lo que yo les digo. Vivan su vida conforme a Dios. ¿Cómo Dios puede estar hastiado si levantan sus manos para alabar a Dios? Porque es donde el mundo se equivoca. Alabar a Dios no significa levantar las manos y cantar. Eso se llama alabanza. Alabar a Dios, la Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu porque he nacido de nuevo en Cristo. En verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, conóceme, síganme y conocerán la verdad. Entonces yo tengo que seguir a Cristo para andar en la verdad. Entonces, ¿cómo adoro a Dios? Cuando yo nací de nuevo en Cristo Jesús, cuando yo camino en la palabra de Dios, yo puedo levantar mis manos libremente a Dios, cantarle a Dios, y es un olor fragante a Dios. Cuando viene una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y que la persona quiere levantar sus manos y está levantando sus manos por emoción, por lo que tú quieras, y empieza a cantar a Dios y su vida no tiene nada que ver con Dios, es abominación ante Dios. Es una abominación. Dios te dice, me tapo los oídos y no quiero escuchar, porque el canto que está dentro de ti es el que no me gusta. El canto de fuera puede ser bonito para todos, pero el de adentro es el que no me gusta. Y yo trabajo con lo de adentro, no con lo externo. Y es algo de entender. Hay que dejar vivir a Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces dice ahí Pablo en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, aquí acuérdense que en contexto está hablando contra los judíos y le está diciendo que los judíos querían establecer su propia justicia y no la justicia de Dios. Es decir, no me importa que Cristo haya venido, yo no creo en Cristo, eso es pura falsedad, nosotros vamos a seguir nuestra propia justicia. Y aquí Pablo está diciendo, por eso ellos fueron desechados, porque ellos quisieron establecer su propia justicia. Hablándolo para dentro de nosotros, ¿cuántos de nosotros queremos establecer nuestra propia justicia para vivir la vida que nosotros queremos y no la vida que Dios quiere? Y nosotros nos autojustificamos, ¿verdad? Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. A todo el que cree. A veces pensamos que una persona esta semana me dijo una pregunta, maestro, pastor, entonces tenemos que seguir obedeciendo la ley, los 10 mandamientos y todo ese tipo de cosas. Yo le digo, no, tú no tienes que obedecer la ley.
Porque si yo voy tras la ley, estoy obedeciendo la ley y estoy quitando la justicia de Cristo. Pero si yo voy tras Cristo, Él es la ley y voy en su justicia. ¿Me explico? Cristo no se va a salir de la ley. Cristo no se va a salir de lo que Dios estableció. Pero yo no voy buscando la ley para seguirla, para ser mejor cristiano, mejor persona. Yo voy siguiendo a Cristo porque estoy en Cristo y porque soy seguidor de Cristo. ¿Me entienden? O sea, no voy tras A, B, C o D, punto 2, 3 o 4. Fallaste. No, voy tras Él. Y Él nunca se va a salir de esos parámetros. Y cuando yo voy tras Él, voy seguro. Porque Él nunca se va a salir de los parámetros que Dios marcó. Porque Él es la ley. ¿Se dan cuenta por qué Jesús es el fin de la ley? Por eso no seguimos ninguna ley. Porque Él cumplió toda la ley para que nosotros camináramos en Cristo. El problema de la iglesia es que hoy en día ha inventado 1000 cosas. Y hay algunos que sí siguen la ley y no siguen a Cristo. Hay algunos que quieren seguir a Cristo, pero que piensan que Cristo es pura libertad. Y eso es un tremendo error. La derecha y la izquierda. Tú tienes que ir por el centro. Yo no tengo que seguir la ley, tengo que seguir a Cristo. Pero Cristo tampoco me da la libertad que yo pretendo y quiero tener. ¿Me explico? Sino dentro de los parámetros que marca la palabra de Dios. Y eso se llama sabiduría. Sabiduría es entender, comprender, conocer cómo Dios hizo la vida para vivirla de acuerdo a Él. Dios me dijo, ama a tu prójimo. No me interesa por qué. Lo tengo que amar. Dios no te dijo por qué. Dios no te dijo, es que mira que... No. Dios te dice, ama a tu prójimo. Lo tengo que amar, punto. ¿Te das cuenta que tan hermoso es nuestro Dios que al amar al prójimo y al amar a Dios cumplimos todos los mandamientos, todos los demás? No necesitamos ciencia. Pero yo no voy, no matarás, no esto, no esto. Si no lo sigo, ama a tu prójimo. Lo amo. Y lo amo. No todas las veces quiero amar a mi prójimo. Pregúnteme la señora que se me atravesó hoy en la mañana en el carril. No todos los días quiero amar a mi prójimo. El que me ganó en el estacionamiento tampoco. Pero tengo que voltear y decirle, Señor, pásale señora. Señor, qué bueno que le diste a ella un lugar mejor que a mí, porque a lo mejor ella tiene problemas de salud o algo. ¿Te das cuenta? Yo tengo que amar a mi prójimo, no me dice por qué, aunque vaya tarde, aunque vaya esto, lo que quiera. Ese es problema mío, yo tengo que amar a mi prójimo. Toda la ley está en Cristo. Si yo sigo a Cristo, cumplimos la ley, no por seguir la ley, sino por seguir a Cristo. ¿Se están dando cuenta? Amén. Dice versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, tú quieres seguir la justicia de Dios por la ley, vas a vivir por ellas. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estos versículos es bien bonito. Son los versículos del meollo de la salvación y donde voy a tocar un poquito una profundidad. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él cree y no será avergonzado. Aquí hay un grave error, hoy te lo voy a explicar en contexto, pero voy a explicar primero el grave error que tienen las iglesias y la gente de pensar. Nosotros pensamos que podemos invitar a muchas personas y decirle, es bien fácil aceptar a Cristo, abre tu boca y cree en tu corazón. ¿Qué voy a creer si no conozco la obra que Jesús hizo? Si alguien me dice cree en Cristo sin yo tener a Cristo, yo no estoy creyendo en la profundidad de Cristo. A lo mejor estoy creyendo en el Cristo de mi imaginación, en aquel que sí me deja hacer cosas malas, en aquel que pues está Cristo, está Buda y está el otro, ¿verdad? Pero cuando me predican de Cristo y me enseñan quién fue Cristo y me dicen que Él es el Dios encarnado que se hizo hombre, que murió por mis pecados porque yo fui un pecador y toda la humanidad es un pecador y necesito salvación.
como empezó en el capítulo de Romanos, y luego el capítulo 2, y el capítulo 3, el capítulo 4, llegamos al capítulo 10, y que le dicen, señores, por eso pueden creer ahora, y pueden confesar con su boca, porque les he hablado 9 capítulos, donde esos 9 capítulos, ustedes tienen que tener ya, decir a Cristo. Pero hoy en día es más fácil hacer una campaña evangélica. La Biblia dice que todo el que confesara a Jesús, y no es así. Las campañas evangélicas que hacen, o a veces que hablamos a las personas de Cristo, se basan más en nuestros testimonios. O mira, tienes un problema, déjame, ¿quieres conocer a Cristo? Y yo no le estoy enseñando a Cristo, le estoy orando por la persona. Aunque yo quiera creer, hoy traje a la persona, a Cristo Jesús, a la salvación. No, yo no traje nada. Si yo no le hablo de Cristo y le digo quién es Cristo, es como usted, vamos a poner un candidato político. ¿Usted va a votar por un candidato político que conoce o uno que no conoce? Va a votar por el que conoce, ¿cierto? Y vamos a suponer que usted está envuelto en la política, porque últimamente la gente ya no cree tanto en la política y no estamos tan envueltos en la política. Vamos a creer que estamos envueltos en la política, vamos a creer que estamos envueltos y que conocemos a todos los candidatos que hay y que va a haber en la elección. Que los estudié bien sus promesas de campaña, estudié muy bien todo eso que ellos prometieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo tengo que elegir por el que creí en las promesas de campaña. No solamente en las promesas, sino vi sus logros hacia atrás, sino vi todo lo que él hizo hacia atrás en otros puestos, porque se ve muy bonito, promete muchas cosas, pero no tiene logros. Y aquel, pues muy bonito, promete tantas cosas, pero lo acusaron de desfalco, se divorció 2 veces. ¿Sí me explico? Entonces uno, cuando pone en balance todo eso, dice, he creído en este y voy a votar por él, ¿cierto? Pero te traen a 10 desconocidos, o 5 desconocidos, o 3 desconocidos. Tú no puedes decir verdaderamente que creíste en algo. Cristo es desconocido para las personas, inclusive para muchos cristianos que se dicen creyentes, que no lo son. Por eso ahí dice la Biblia que si confesares en tu boca, fíjate lo que dice, si confesares en tu boca, versículo 9, que Jesús es el Señor. Lo primero que yo tengo que entender es que Jesús es el Señor. Se oye muy simple, pero acuérdense que Pablo ya habló 9 capítulos de eso. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Que murió por tus pecados y que al morir Dios lo resucitó, dice el capítulo 8, 11, lo resucitó y lo hizo Señor, y Él reina sobre la creación y todos le vamos a rendir cuentas a Él. Ahora lo tienes que hacer Señor de tu vida. Dice ahí que si confiesas con tu boca, lo voy a leer algo más parafraseado en nuestros tiempos, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor de la creación y le vas a dar el mando de tu vida, le vas a rendir tu voluntad diaria, a pesar de tus fallos y tus errores, le voy a dar mi voluntad diaria a Dios, porque Él es el Señor. Yo ya no manejo el carro de Ferrari, lo maneja Él. Le estoy dando a Él las llaves de todo. Aunque me cueste, aunque yo piense que es mejor esto, le estoy dando las llaves a Él. Aunque yo tenga una vida en la que sigo viviendo, me estoy dando cuenta que vivo en pecado, le tengo que dar las llaves a Él. De toda mi vida, no solamente de una parte de mi vida. Usted tiene que pensar, si usted es cristiano, usted tiene que pensar con las finanzas para Dios. ¿Para qué le sirven las finanzas? Para Dios. ¿Para qué le sirve su trabajo? Para Dios. ¿Para qué le sirve su familia? Para Dios. ¿Para qué le sirve esto? Para Dios. Para Dios. Todo es para Dios, por Dios y para Él. Y cuando yo creo eso, lo estoy haciendo Señor de mi vida. Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, yo tengo que hablar, la salvación se confiesa públicamente, porque dice la Biblia que cuando nosotros hablamos públicamente y confesamos que Jesús es el Señor, los demonios tiemblan, se sujetan, y los demonios ya no me pueden hacer nada, porque les he dicho fuera de aquí, porque ahora vive Cristo en mí. Dice ahí el versículo 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ok, yo tengo que creer en mi corazón que Dios lo levantó a los muertos. ¿Saben qué significa que Dios lo levantó a los muertos? Pensamos que, pues Dios levantó un muerto. No. La Biblia significa, cuando Dios dice que levantó a Jesús de los muertos, significa que tú estás creyendo que Jesús es Dios, se hizo hombre y vivió una vida justa. Y al levantarlo Dios de los muertos, no fue porque Dios dijo, déjame lo levanto,
sino porque le plació a Dios, porque Jesús vivió una vida sin pecado. El único hombre que ha vivido una vida sin pecado porque era Dios y murió por ti, sin deberla ni temerla, murió por ti. Eso es lo que significa. Yo creo que Dios levantó a Jesús de los muertos. Significa que Jesús, yo estoy creyendo verdaderamente que Jesús es Dios. Vivió una vida sin pecado y por eso Dios lo resucitó. Y así como lo resucitó de los muertos, Él también me va a resucitar el día de mañana que yo muera para ir a su gloria, a su reino y estar con Él. Pero fíjate lo que dice, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Se da cuenta? ¿Dónde se cree? El corazón. No estamos hablando del corazón físico, la Biblia habla del corazón espiritual. La Biblia habla mucho del corazón, pero no es el corazón humano, sino el corazón espiritual. La Biblia en el Viejo Testamento dice, cuando el hombre está sin Cristo, te dice, no te fíes de tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Pero cuando estás en Cristo, mi corazón ya no es engañoso, porque nació de nuevo. Dios hizo nuevo mi espíritu, que es el corazón. Lo cambió, por eso dice que en el corazón tengo que creer. Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo en mi corazón. No en la parte del órgano, sino en el corazón del hombre, que somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es decir, lo que tú y yo somos espíritu. Ahí mora el Espíritu Santo. Si yo creo en mi corazón, desde el fondo de mi corazón, estoy creyendo, ahí es donde Dios empieza a traer vida. Es el primer rincón de mi vida donde Dios trae vida a mi espíritu. ¡Pum! Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se están dando cuenta? No voy a perder el dedo ahí. Vamos a Lucas capítulo, deja ahí donde está, ahorita vamos a regresar, pero quiero que entienda algo. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 8, ¿ok? Lucas capítulo 12, versículo 8, tantito para atrás, cualquier cosita para la izquierda. ¿Listos? Dice lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 8. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de confesar, ¿verdad? Con nuestra boca y creerlo con el corazón. Fíjense lo que dice Lucas 12, 8. Dice, ahí está. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesare delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando trajeren a las... hasta ahí era nomás el versículo 9. ¿Se dan cuenta? Mas el que me negare en los hombres, delante de los hombres, será negado delante de mi Padre Dios. Ahora vamos un capítulo hacia adelante, ahí mismo, en el capítulo 14, versículo 25. ¿Ok? 14, 25. ¿Ya están ahí? Mi Biblia dice lo que cuesta seguir a Cristo. Confesar a Cristo Jesús y creer en Él. Primero hablamos de confesar, ¿verdad? Dice la Biblia que si confesares con tu boca, ¿se dan cuenta de lo que hablamos ahorita de confesar? Y luego dice que creyeres en tu corazón. Creer en tu corazón, esto significa creer en tu corazón, lo que vamos a leer el versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece o ama más a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se están dando cuenta? Era Lucas 14, 25, 26 ya. No puede ser, fíjense otra vez, vamos a leer el 14, 26. Si alguno viene a mí, ¿se está dando cuenta? Si alguno viene a mí, o sea, tú tienes que venir a Cristo y confesar con tu boca y creerlo en tu corazón. Y esto es creerlo. Si alguno viene a mí y cree en mí y no aborrece, o sea, ama más a su padre o su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque amaré más algo antes que a Dios. No está diciendo Dios que no ames a tu mamá. Está diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios, Él te va a dar amor para amar a tu mamá correctamente, a tus hijos correctamente.
Pero si yo amo más a mi madre, a mi cónyuge, a lo que sea, vamos a suponer que tienes un cónyuge, una madre que no busca a Dios, que no quiere tener nada con Dios, y tú amas más a esa persona y decides no buscar a Dios por amar más a esa persona, ¿te das cuenta? Pero si tú amas primero a Dios, después oras por tu cónyuge, por esa persona, Dios empieza a tocarle el corazón a tu familiar. ¿Amén? Versículo 29, versículo 28, perdón. No, versículo 27, disculpen. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se está dando cuenta qué significa confesar y creer? No es como las iglesias que me dicen, ya eres salvo, ya eres salvo. Hoy recibieron 10,000 personas a Cristo Jesús. No, señores, si tú no cargas tu propia cruz, si tú no vienes a Cristo, cargas tu propia cruz y le sigues, no eres un discípulo. Hablaste con tu boca, pero en tu corazón nunca lo creíste. Cuando yo confieso a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y he creído, lo sigo. Y dice ahí en el versículo 27, gloria a Dios, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Está dando cuenta de lo que significa creer? Que Dios lo levantó a los muertos. Yo tengo que cargar mi cruz. ¿Sabe qué significa cargar la cruz? Se los he dicho muchas veces. Una cruz de no sé cuántos, no recuerdo ahorita, Maggie es la que tiene un poquito más de ese tema, pero son creo que 3 metros, 2,5 metros de ancho por 4 de largo, por ahí más o menos. A Maggie que le gustan esos temas, ¿no te acuerdas tú? Era personalizada. Por ejemplo, la cruz que llevó nuestro Señor era una cruz que estaba destinada para una persona más grande que él. Por eso yo todavía más cuando quitaron a que era. Pero más o menos, ¿qué te gusta? ¿4x3? ¿4x2? 3x3. Vamos a ponerle 3,5 por 3,5. 3,5 por 3,5. Si usted carga una cruz de 3,5 metros por 3,5, el ring ese de lado a lado son 4 metros. Si usted carga una cruz de 3,5 metros por 3,5 metros, ¿usted cree que la gente no se va a dar cuenta? No es como que déjame paso de desapercibido, ¿ah? No. Trae la cruz cargando. Es decir, usted tiene que mostrarse cristiano en todos los momentos de su vida. Hay momentos que fallamos, y yo fallo mucho, todos fallamos. Pero tenemos que mostrarnos ser cristianos, dejando viviendo a Cristo en nosotros, porque yo estoy crucificado. ¿Y la cruz para qué la cargo? Para que cuando quiera tomar una mala decisión, me clave la cruz. Porque la Biblia dice, dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo ahora en mí. Yo he sido crucificado en la cruz. Entonces, ¿para qué cargo la cruz? Para cuando viene una decisión, que se me presenta una tentación, me pongo en la cruz. Y cuando venga la tentación, yo puedo hacer lo que Dios quiere, porque estoy clavado en la cruz. Toda la gente tiene que ver nuestra cruz, tiene que ver que somos diferentes, tiene que ver que somos cristianos. ¿Por qué ya no hacías esto? ¿Por qué ya no convives con esto? ¿Por qué ya no eres? Porque ha cambiado mi vida. Y he decidido seguir a Cristo. Sí, antes me gustaba hacer esto, vivía de esta manera, pero ahora he creído. El que no ha creído y fue a la iglesia y confesó a Cristo Jesús y sigue viviendo su vida igual, no ha creído. No ha cargado su cruz y sigue siendo la misma persona. Dice ahí en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 1,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Versículo Romanos, otra vez volvamos a Romanos, capítulo 10. Versículo 10, entonces vamos a leerlo ahora sí bien. El versículo dice, versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca, ¿por qué tenemos que confesar? Porque dice la Biblia que todo el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre con los santos ángeles. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo por qué tenemos que confesar con la boca? Le tengo que decir a la gente, soy cristiano, le he dado mi vida a Cristo. Los demonios, cuando sale esa palabra a tu boca y tu corazón verdaderamente está firmado en esa verdad, los demonios no te pueden hacer nada. Después en el versículo 9, la parte final dice,
y creyeres en tu corazón. ¿Qué significa creer? Que estoy dispuesto a cargar la cruz porque he calculado el costo para edificar la casa y no seré avergonzado. Fíjense lo que dice el versículo 11. El que creyera en él no será avergonzado, ¿verdad? ¿Y qué acabamos de leer hace ratito en Lucas? Que si una persona se pone a pensar que va a edificar una casa y luego no tiene con qué acabarla, va a ser avergonzado, ¿verdad? Aquí dice que si tú verdaderamente crees en Cristo, tú no vas a ser avergonzado. Tu vida no va a ser avergonzada. ¿Sí, María? Confundido. Amén. Estaría importante ver lo que dice en Lucas que leímos hace ratito. No será confundido. ¿Te das cuenta? No será avergonzado. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que yo le estoy diciendo a Jesús con mi corazón: Señor, yo quiero cargar la cruz. Quiero que todo el mundo sepa que soy hijo tuyo. Segundo, te voy a seguir, cueste lo que me cueste. Ya no quiero vivir yo, quiero vivir que tú vivas en mí. Muchas cosas yo quiero seguir haciendo malas, pero las voy a crucificar en la cruz por hacer lo que tú quieres. ¿Me explico? Y eso es creer verdaderamente en Jesús. Cuando yo tomo mi cruz y lo sigo. Entonces, ¿está dando cuenta la importancia? ¿Se está dando cuenta que a veces cuando evangelizamos o cuando les hablamos a Cristo, ¿por qué no vemos un cambio en la vida de las personas? La Biblia dice que pocos creerán y muchos no. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado o confundido. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Volviendo al contexto, acuérdense que Pablo está hablando a los griegos. Los griegos eran los gentiles que no tenían o tenían diversos dioses, y a los judíos eran los judíos que tenían la ley. Le dice aquí Pablo: porque no hay diferencia entre ellos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Se da cuenta? Yo puedo invocar a Dios, usted puede invocar a Dios, Adrián, todos, Meli, todos pueden invocar a Dios. Él es rico para con todos. No porque invocó Felipe a Dios, ya no, yo no. No, Dios es rico para con todos y quiere salvarnos a todos. Y no solamente salvarnos, sino que quiere que viva Cristo en nosotros y quiere que aprendamos a vivir la vida que Él le manda. Amén. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acuérdense que este versículo 13 lo está hablando en contexto con el 9 y con el 10. Porque a veces pensamos que solamente con invocar el nombre de Jesús ya somos salvos. No, está hablando en contexto, porque yo he creído en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Yo quiero cargar su cruz, quiero que Él viva en mí y quiero seguir su vida. Y dice la Biblia que si yo lo invoco, toda la persona, quiero decir toda la persona. ¿Por qué? Porque yo no sé la situación que tú tenías atrás. Si tú eres una persona que mataba, robaba, fornicaba, adulteraba, hacía lo más mal. Yo he conocido pedófilos en la cárcel donde estaba, que se arrepintieron de corazón. Y yo los veía en la cárcel, cómo ellos buscaban de Cristo. En mi inteligencia y razonamiento, me cuesta trabajo amar y convivir con esa persona. En mi entendimiento, por las cosas que hizo. Pero cuando Dios me habló y me dijo: ¿y las cosas que tú hiciste no son menos que las que Él hizo para mí? Las mismas que tú hiciste, yo lo veo exactamente lo mismo que Él hizo. A diferencia del ojo humano, que marca estos más difíciles, estos así, para mí todo pecado es igual. Y lo mismo que tú aborreces de Él, yo aborrecía de ti. Señor, pero yo no veo eso. Yo conocí personas con diferentes problemas y situaciones en su vida, y cómo cambiaron su vida a Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Dice que todo el que invocare, no importa la situación en tu vida en la que estés. Dice que todo el que invoca a Cristo Jesús y le da su vida a Él cargando su cruz, Dios te salva y no serás avergonzado. Amén. Versículo 14. Pueden ver videos en YouTube de exsatanistas, muchos exsatanistas, que ellos adoraban al diablo. Hay uno bien famoso, un señor pelón que tiene aquí algo del diablo y todo eso. Y hay un video de hace, no me acuerdo, hace 4 años, 5 años, que él hace un antes y después, y que él en el antes dice, no, hablando de Satanás y que esto y que el otro, y luego tiene otro videito ahí mismo, corta y se va al otro video de 4 años después, llorando.
y dice que se arrepiente porque en un sueño Jesús lo visitó y que en ese sueño él pudo sentir el amor de Dios y que Jesús no lo condenaba y que Jesús le decía sal de ahí, y él lo abrazó y salió, y ahora predica de Cristo teniendo al diablo marcado por todos lados, siendo ex satanista hace 4, 5, 6 años por ahí, y su vida cambió radicalmente para Cristo. Y él era un adorador del diablo. Amén. Versículo 14. Y aquí viene una parte importante. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? Aquí Pablo ya se está enfocando un poquito en el ser humano, en el cristiano, y le dicen, oigan, Cristo existe, Cristo es verdad. Pero así como ustedes están conociendo de Cristo, hay mucha gente que no conoce a Cristo. Pero ¿cómo lo van a conocer si no hay quien les lleve la palabra de Dios? Y eso nos recuerda el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando subió al cielo y dijo, ir por todo el mundo, predicar y hacer discípulos, llevar las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Lo mismo que estás entendiendo ahorita, que Dios se hizo hombre, murió por tus pecados, quiere cambiar la vida completamente para ti y quiere que Él quiere que lo dejes vivir para que te des cuenta que te ha dado vida eterna. Amén. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos mandó Dios, anunciar la paz y las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y este es uno de mis versículos favoritos que siempre le digo a la gente. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo no le puedo pedir fe a Dios. Fe viene cuando yo leo la Biblia. Estás pasando por un problema, una situación, necesitas leer la Biblia. Y eso te da fe para creer. Lo que le está diciendo aquí Pablo a los judíos es, los judíos tienen que leer la palabra de Dios, quitarse el conocimiento de hacerlo por ley y empezar a ver a Cristo en las Escrituras para que ellos puedan entender esa verdad y creer esa revelación de la verdad y aceptarla por fe, porque leí la verdad. Y lo mismo pasa con nosotros los que no conocíamos a Cristo. Cuando leemos la Biblia y estamos conociendo a Cristo, entonces por leer la palabra, estamos creyendo por fe, que es verdad. Amén. Pero digo, ¿no han oído antes? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.